Este es un video de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ingeniería, del Departamento de Matemática que pertenece a la Escuela de Ciencias, específicamente del curso de Matemática Básica 1 del área de Matemática Básica. Se estará tratando el tema de funciones polinomiales y sus gráficas. Se iniciará definiendo la función polinomial. Una función polinomial de grado n tiene la forma donde p de x es una función de la variable independiente x, donde tiene la forma a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más varios términos más a sub 1 por x más a sub 0. En un momento veremos qué significa cada uno de esos términos. Donde n, es decir, los subíndices que indican el grado del polinomio, es un entero no negativo a sub n que no sea igual a 0. Los números a sub 0, a sub 1, los demás coeficientes y a sub n se llaman coeficientes del polinomio, y estos son números que acompañan a la variable independiente x. El número a sub 0 es el coeficiente constante o término constante, que también se le llama término independiente. El número a sub n es el coeficiente de la mayor potencia, es el coeficiente principal, y el término a sub n por x a la n es el término principal y es el que definirá el grado del polinomio. Cada polinomio tiene ceros reales. Se definen de la siguiente manera. Si p es una función polinomial y c es un número real, entonces los siguientes son equivalentes. Se sabe que c es un cero de p de x, es decir, es un cero de la función. También se sabe que x igual a c es una solución de la ecuación p de x igual a 0. Es decir, que cuando igualamos esta función a 0, una de las respuestas que obtendremos será x igual a c, que c sabemos que es un número real. También sabemos que x menos c es un factor de p de x. Esto nos sirve para saber que podemos factorizar el polinomio y obtener el resultado en factores que se ven de esta forma: x menos c multiplicados entre ellos. También se sabe que c es un punto de intersección x de la gráfica de p de x. Es decir, que cuando grafiquemos esa función, veremos que hay un intercepto con el eje x en ese punto. El teorema del valor intermedio de funciones polinomiales dice lo siguiente. Si p de x es una función polinomial donde p de a y p de b tienen signos contrarios, es decir, que tomamos dos puntos cualesquiera que haya una distancia entre ellos, entonces existe al menos un valor de c entre a y b para el cual p de c es igual a 0. Es decir, que si tomamos los dos puntos y obtenemos que en la evaluación tienen signos contrarios, quiere decir que hay un intercepto entre esos dos puntos. También es importante conocer el comportamiento final de los polinomios. El comportamiento final de la función polinomial está determinado por el grado n, es decir, por el grado del polinomio, y el signo del coeficiente principal a sub n, es decir, que está definido por el primer término. Cuando p de x es de grado par, es decir, que la potencia mayor de ese polinomio es un número par, se tiene el siguiente comportamiento. Cuando el coeficiente principal es positivo, es decir, que a sub n es positivo, se sabe que cuando y tiende a infinito, es decir, cuando más se acerca y a infinito, x va a tender a menos infinito. Y en el caso que x tienda a infinito, es decir, que vaya acercándose más al infinito, entonces y va a acercarse también más al infinito. Cuando el coeficiente principal es negativo, es decir, cuando a sub n es negativo, cuando x tienda a menos infinito, es decir, cuando nos acerquemos a menos infinito, entonces y va a también tender a menos infinito, es decir, que se va a acercar más a menos infinito.
Y también ocurre que cuando x tiende a infinito, y tiende a menos infinito. En el caso contrario, donde p de x sea de grado impar, es decir, que el término de mayor potencia sea de grado impar, va a suceder lo siguiente. Cuando el coeficiente principal positivo, es decir, el coeficiente o el número que acompaña a la x de mayor grado, sea positivo, va a suceder lo siguiente. Cuando nos acerquemos a x por menos infinito, y va a tender a menos infinito. Es decir, se va a acercar a menos infinito. Y cuando x tienda a infinito, entonces y también va a tender a infinito. Caso contrario, que cuando el coeficiente principal sea negativo, es decir, el número que acompaña a la x de mayor grado sea negativo, cuando x se acerque a menos infinito, y se va a acercar a más infinito. Y en el caso de la otra punta, donde x tiende a infinito, y se va a acercar a menos infinito. A continuación se presentará una guía de cómo graficar las funciones polinomiales. Para iniciar como primer paso, se deben encontrar los ceros de la función, es decir, factorizar la función. Esto se realiza para hallar todos los ceros reales. Estos son los puntos donde hay una intersección del eje X de la gráfica. Luego, hay que utilizar los puntos de prueba. Se debe hacer una tabla de valores para la polinomial, es decir, para la función, incluir puntos de prueba para determinar si la gráfica de la función polinomial se encuentra por debajo o por encima del eje X, sobre los intervalos determinados por los ceros, incluir los puntos de intersección encontrados, es decir, los puntos que encontramos en el primer paso, también los debemos incluir en esta tabla. También debemos determinar el comportamiento final dado por el grado par o impar del polinomio, es decir, lo que acabamos de ver de el coeficiente principal y de la x de mayor potencia, aplicarlo y saber cómo es ese comportamiento cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a menos infinito. También se debe conocer la forma de la gráfica cerca de un cero con multiplicidad m. Si tenemos la función p de x y tenemos un 0, que en este caso lo vamos a llamar como c, que sabemos que es un 0 real, de multiplicidad m, es decir, que tiene esta raíz, puede suceder que tenga una multiplicidad de 1 hasta infinito, y son números enteros. El valor de m es un número entero. Entonces la forma de la gráfica p cerca de c, es decir, cerca de la intersección, es como sigue. Es decir, cuando m es impar y que m es mayor que 1, se sabe que el comportamiento, dependiendo de si viene de menos infinito o de más infinito, cuando viene de y menos infinito, hace una curvatura donde pasa el eje X y va hacia el otro lado. Cuando viene de más infinito de y, hace la curvatura y pasa al otro lado del eje X. En caso contrario, cuando m es impar, sucede que viene de más infinito y hace un tipo de rebote de la gráfica donde no pasa al otro lado del eje X. Y lo mismo sucede cuando viene de menos infinito, hay un rebote y no pasa al otro lado del eje X. También existen los extremos locales de la función polinomial. Si p de x es una función polinomial de grado n, entonces la gráfica de p de x tiene a lo sumo n-1 extremos locales. Es decir, que no puede tener más de n-1 extremos dependiendo del grado de la función n. A continuación se presentará un ejemplo. El ejemplo nos dice: grafique el polinomio p de x igual a x a la 4 por x menos 2 elevado a la 3 por x más 1 elevado al cuadrado. Se conoce que este polinomio ya está factorizado. Por lo tanto, los ceros de p de x, observando la función polinomial dada,
observamos cada uno de los términos donde tenemos x a la 4, que quiere decir que en este caso tenemos una raíz igual a 0, que tiene una multiplicidad 4 dada por el exponente de la x. Luego tenemos que otro 0 en x igual a 2 con una multiplicidad 3 dada por el exponente de este término. Y un 0 igual a x menos 1 dado por este factor, y sabemos que es multiplicidad 2 dado por este exponente 2. Entonces, sabemos que los ceros son menos 1, 0 y 2 con multiplicidad 2, 4 y 3 respectivamente. Analizando los datos que tenemos, sabemos que el 0 en 2 tiene multiplicidad impar. Por lo visto anteriormente, sabemos que cruza el eje X en ese punto. No hay rebote si no hay un cruce. El 0 en el número 0 tiene multiplicidad par, por lo que no llega a cruzar el eje X en ese punto de la raíz. Y el 0 en 1 tiene multiplicidad par, por lo que no llega a cruzar el eje X en ese punto. Sabemos que p de x es una función de grado 9. ¿Cómo lo sabemos? Desarrollando el término, obtenemos que x elevado a la 9 menos 4x elevado a la 8 más x elevado a la 7 más 10x a la 6 menos 4x a la 5 menos 8x a la 4. Obteniendo que la función es de grado 9 y el coeficiente principal, es decir, el valor que acompaña a la x de mayor grado, que en este caso no lo observamos porque es un 1, y sabemos que el 1 no se escribe, es positivo. Entonces se tiene que, cuando y tiende a infinito, también x tiende a infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, y también tiende a menos infinito, por las reglas que se vieron anteriormente. Por lo que obtenemos que la raíz en x igual a 2 tiene multiplicidad 3. La raíz en x igual a 0 tiene multiplicidad 4. La raíz en x igual a menos 1 tiene multiplicidad 2. Cuando y tiende a infinito, x también tiende a infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, y también tiende a menos infinito. Realizando una tabla de los datos, donde colocamos datos que nos sirvan de referencia, en este caso colocamos x igual a menos 1.3, x igual a menos 1, x igual a menos 0.5, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 2.3, donde observamos que los puntos en rojo significan los valores de las raíces que habíamos encontrado, que son menos 1, 0 y 2, además de agregar valores extras para tener la referencia de la gráfica. Y obteniendo la evaluación, obtenemos que en menos 1.3 es menos 9.2 en y. Cuando es menos 1, obtenemos 0, que sabemos que debe ser así porque es una raíz. Cuando colocamos menos 0.5, obtenemos menos 3.9. En 0 obtenemos otro 0, que sabemos que es una raíz. En 1 obtenemos menos 4. En 2 obtenemos 0, que es otra raíz. Por lo tanto, sabemos que debe ser así. Y en 2.3 obtenemos 8.2. Entonces graficamos estos puntos, que son los que se observan en la gráfica. Graficamos y unimos los puntos. Pero para unir los puntos tenemos que conocer que cuando tenemos en x igual a menos 1, que sería el primer punto de intersección, como tenemos una multiplicidad par, tenemos un rebote de la gráfica. Empezamos a graficar, hay un rebote de la gráfica, no cruza el eje, luego graficamos el siguiente punto. En el punto 0 sabemos que la multiplicidad es 4, sabemos que es par, por lo tanto hay otro rebote y no cruza la gráfica del eje. Luego graficamos otro punto para tener la referencia y llegamos al siguiente 0, donde sabemos que es x igual a 2, que es una multiplicidad 3, multiplicidad impar. Por lo tanto, si cruza el eje X, y tenemos el último punto de referencia,
con el que podemos terminar de graficar. A continuación se realizará otro ejemplo, donde nos dice, grafique y determine cuántos extremos locales tiene cada función polinomial. Nos dan la función polinomial p de x igual a x a la 4 más x a la 3 menos 16x cuadrado menos 4x más 48. Lo primero que se realizará será factorizar el polinomio para poder proceder como hicimos el ejemplo 1. Se sabe que p de x es igual a x menos 2 por x más 2 por x menos 3 por x más 4, realizando la factorización de este polinomio. La factorización no se realizará en este caso para ahorrar tiempo, pero se puede realizar por los métodos que ya se conocen de factorización. Se observa que la función polinomial tiene 4 raíces, debido a que es de grado 4. Factorizando se encuentra que estos ceros son 2 por este término, menos 2 por este término, 3 por este término y menos 4 por este término, todos con multiplicidad 1. Como p de x es una función de grado 4 y el coeficiente principal es positivo, entonces se sabe que cuando x tiende a infinito, es decir, cuando x se acerca a infinito, y también se va a acercar a infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, y también se va a acercar a infinito, por las reglas que vimos anteriormente para el grado del polinomio y cómo se comporta en sus extremos. Entonces, para graficar sabemos que tenemos una raíz en x igual a 2, donde tenemos multiplicidad 1. Como ya sabemos, todas las raíces de este ejemplo tienen multiplicidad 1. También en x igual a menos 2, en x igual a 3 y en x igual a menos 4. Sabemos también por los extremos que cuando x tiende a infinito, y va a tender a infinito. Y cuando x tienda a menos infinito, y va a tender a menos infinito. Obteniendo la siguiente gráfica. Se observa que p de x tiene dos mínimos locales y un punto máximo local para un total de 3 extremos locales. ¿Cómo conocemos eso? Lo conocemos por el grado del polinomio. Sabemos que si tenemos n, que es el grado del polinomio, sabemos que tiene n-1 extremos locales. ¿Y cómo vamos a conocer cada uno de esos? Realizando la gráfica. Como en la anterior, sabemos que tenemos un 0 en x igual a menos 2, donde tiene multiplicidad 1, por lo que cruza el eje. Luego, sabemos que en x igual a menos 4, también tenemos otra raíz donde cruza el eje, porque es multiplicidad 1. También conocemos que en x igual a 2, cruza el eje porque es también multiplicidad 1 y tiene una raíz. Y por último, en x igual a 3, cruza nuevamente el eje x debido a que tiene una multiplicidad 1. Y los extremos los podemos conocer porque en cada uno de los pares de cruces debe existir un extremo donde exista un máximo o un mínimo local para esta función. Muchas gracias por su atención.